de los temas importantes y que viene empujando tiene que ver con el sector sindical, con el sector del trabajo, y por un lado es visto desde el punto de vista de la convocatoria que está llevando adelante el gobierno, que también estaría incluido los sindicatos, la CGT puntualmente, pero también tiene que ver con lo que está sucediendo en la situación económica, la cantidad de despidos, la cantidad de cierre de fábricas, tiene que ver con lo que sucedió ayer en el gremio de camioneros, y para hablar de todo esto estamos en comunicación con Rodolfo Daer, que es el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y también es el secretario de Industria de la CGT. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo van? Bien, muy bien, Rodolfo, gracias por No, atendernos. gracias a ustedes. Y quisiera empezar la charla preguntándote por cómo viste lo que sucedió ayer en el gremio de camioneros, este allanamiento con alrededor de 150 gendarmes, ¿no? Donde más allá de que la justicia puede decidir ir y allanar un lugar, llama bastante la atención lo aparatoso que fue todo, ¿no? Lo que sucedió ayer en el gremio hermano de camioneros es totalmente repudiable, porque independientemente de la justicia que tiene la potestad y proceder, lo que se montó fue un verdadero circo, pretendiendo construir una mirada de sectores de la sociedad antisindical, como ser parte de los males que suceden en nuestro país, el sindicalismo que existe en nuestro país. Entonces, merece, como lo ha hecho la CGT, el repudio absoluto, con todos los procedimientos, y nuestra solidaridad con el gremio de camioneros y sus autoridades legítimamente elegidas a través del voto democrático de sus afiliados. Rodolfo, ¿y crees que el gobierno está llevando adelante una persecución para con el sindicalismo? Yo lo que creo de que el gobierno que está definiendo una estrategia electoral, primero de que no se siga discutiendo si hay plan B, plan C en Cambiemos, que el presidente o el candidato a presidente es Mauricio Macri, de tener iniciativas políticas, en este caso con el allanamiento y con todo el circo montado en torno a esta actuación de la justicia en el gremio de camioneros. Estamos en meses de las elecciones, es entre comillas una pretendida reafirmación de la autoridad de gobierno, y distraer los problemas de fondo que atraviesa la inmensa mayoría de la sociedad argentina. La inmensa mayoría de la sociedad argentina atraviesa problemas de la inseguridad de quienes trabajan, de continuar trabajando, de las pymes que hoy trabajan, no saben si la semana que viene van a seguir funcionando. Esa es la verdadera realidad. De los profesionales, de los científicos que cobran magros salarios o que están emigrando de nuestro país, esa es la verdadera realidad, de que la inmensa mayoría de la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Ahora, Rodolfo, en paralelo, mientras el gobierno lanza este ataque y monta el escenario que montó en el gremio de camioneros, por otro lado los convoca a un diálogo sobre 10 puntos, en donde incluso parece avanzar, o esos 10 puntos dan a entender que quiere avanzar sobre una reforma laboral, y donde no hay ningún guiño, ¿no?, para con los trabajadores. A ver, la CGT siempre reivindicó la construcción de consensos a través del diálogo, donde construir consensos quiere decir que existen discrepancias o miradas distintas de los actores sobre los problemas que existen. Entonces esto es una reivindicación y nunca vamos a arriar o bajar las banderas del diálogo y la construcción de consensos. Ahora bien, el gobierno pone 10 puntos y convoca a que firmemos, hace una larga lista en la convocatoria, en un país endeudado que nunca convocó cuando estaba en crisis. Desde el 25 de abril del año pasado,
se disparó una corrida cambiaria con una permanente aumento de la inflación que en ningún momento se acordó de convocar a los actores sociales para sí y actuar con total grandeza. Estamos enfrente de una tremenda crisis y el gobierno no sabe cómo resolver. Sí supo y no tuvo ningún tipo de miramientos en recurrir al Fondo Monetario Internacional y cambiar progresivamente las pautas que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, perjudicando, agudizando la pobreza del pueblo argentino. Entonces, primero, reivindicamos el diálogo, reivindicamos la construcción de consensos, reivindicamos de que tienen en nuestro país que existir un Consejo Económico Social, pero lo que tiene que existir política para garantizar el empleo que hoy existe en nuestro país. Segundo, de que no cierre ninguna pequeña y mediana empresa. Tercero, tienen que bajar las tasas de interés que son totalmente usureras en el sistema financiero de nuestro país, que es antiproductivo. Cuarto, hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. No puede ser que nuestros compañeros, las pymes, todos los que consumimos energía en nuestro país, si a luz o gas, estén las tarifas totalmente dolarizadas, como también lo es los combustibles. ¿Van a participar entonces de la convocatoria, Rodolfo? ¿Cómo? ¿Van a participar entonces de la convocatoria? Estos son nuestros planteos. Pero van a aceptar la convocatoria. Si existe una mesa para discutir estos temas, por supuesto que vamos a participar. Ahora, participar de una mesa para firmar la agenda que propone el gobierno, no. O sea, ustedes están dispuestos a sentarse a dialogar si cambia la agenda, si no son estos 10 puntos. Si son estos temas que acabo de decir, la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, cómo se baja la tasa de interés usurera, que es improductiva de nuestro país, cómo existe una política de expansión para que exista fortalecimiento del consumo interno a través de los salarios, cómo se garantiza el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que es garantizar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, es que exista consumo. Para que exista consumo tiene que existir poder de compra de los salarios. ¿Y por qué creen que el gobierno los convoca ahora tan cerca del final de su mandato? ¿Puede ser algo marketinero, electoral? ¿Me repetís, por favor? No, digo, ¿por qué creen que los convoca ahora el gobierno tan cerca de terminar su mandato si creen que es algo marketinero, electoral, como dijo Roberto Lavagna? No, tiene que ver con lo que dije al principio, reafirmar de que está fuera de discusión de que el candidato de Cambiemos es el presidente Mauricio Macri. Es algo así como tomar la iniciativa desde el Poder Ejecutivo, planteando una agenda, y esta agenda que nos lleva a no mirar o no preocuparnos qué es lo que está pasando, no preocuparnos, a no discutir los problemas de fondo que tiene nuestro país, que antes anunciaba. Es como el show mediático de ayer en Camioneros, que todas las imágenes de televisión estaban puestas en los acontecimientos del gremio camionero, y el fin de semana de leer de los 10 puntos que planteó el gobierno, en un momento de que ha hipotecado totalmente los destinos de nuestro país. A ver, una de las cosas que dicen, nos tenemos que vincular al mundo, ¿quién dice que nos tenemos que encerrar o que tenemos que dar la espalda al mundo? No hay ningún sector político ni social que eso lo diga. Nunca se dijo eso. Segundo, la Argentina fue cumplidor, más allá del gobierno de turno, del que esté, de los compromisos internacionales económicos, siempre se cumplieron. De que se va a renegociar con el Fondo Monetario, si el propio gobierno en 2 oportunidades del plan original firmado con el fondo renegoció en 2 oportunidades. Ahora, cuando se habla de la generación de empleo, claro que queremos generación de empleo, pero no es
la eliminación de la ley de contrato de trabajo, la eliminación de paritaria, de eliminar protección al trabajo. Tampoco lo es modificando el sistema jubilatorio, llevándonos a una especie de fondo de pensión. Rodolfo, hola, ¿me sí, escuchan? sí, Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Paula Sabates te saluda. Clarísimo lo que decís, te hago una pregunta Paula. más en referencia a lo que dijiste al principio que me llamó la atención. Te referiste al gremio de camioneros como el sindicato hermano. Recuerdo, bueno... Tenemos discrepancias, Paula es tu nombre. Paula. Tenemos enfoque, miradas distintas sobre la problemática, pero eso es parte del pensamiento del ser humano. Tenemos dentro del campo, primero estamos en la misma vereda. ¿Qué quiere decir en la misma vereda? Estamos en la vereda de defender los intereses de los trabajadores de los sectores populares. Podemos compartir, coincidir o no coincidir de las vías a transitar para esa defensa, pero estamos en la misma vereda. Rodolfo, te hago la última y te agradezco muchísimo el tiempo. Con respecto a lo que... No sé si fui claro. Sí, clarísimo. Con respecto a lo que se dio a conocer en estos días sobre las plantas de Arcor en la provincia de Mendoza. Claro, de San Martín. Sí, claro. Sí, ¿qué reflexión te merece, siendo que Arcor es una de las empresas más importantes, ¿no? Te decía, se cae el consumo, una empresa que tiene varias plantas para un país de consumo de tomate, de mermelada, se cae el consumo 1 año, 2 años, 3 años, con balance totalmente negativo, y ¿qué hace? Cierra. Como de la industria textil que está destruida, el calzado, plástico, madera. Esto es consecuencia, por eso digo, de la política económica. En la agenda no está cómo defendemos la producción de nuestro país, cómo administramos el comercio exterior. Yo no digo de cerrar las fronteras aduaneras, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo hacen el resto de los países del mundo? ¿Cómo defienden la producción y el trabajo de su respectivo país? Totalmente. Rodolfo, gracias por esta comunicación, Al contrario, no, gracias a ustedes, muy amables.